Bienvenido a la transmisión Siempre hay una voz. Mi nombre es Ed García. Tengo una pregunta para usted. ¿Cómo está la autoridad en su hogar? ¿Sabe? Estaba leyendo un libro, se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Y en él el autor aborda el tema de que ya no se puede manejar nuestro hogar como en tiempos antiguos, donde había una palabra del padre, de la madre, que establecía el ritmo, la disciplina en el hogar. Y en cierta manera es real, han cambiado los tiempos, pero no se puede vivir sin autoridad en el hogar. Y hoy quiero compartir con usted, Jesús entra a una sinagoga y aún los espíritus inmundos se conmueven y gritan: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Pero además también incomoda a los principales líderes religiosos de la sinagoga. Jesús era una persona que en un mundo hostil, por así decirlo, él traía un manto de autoridad. Y tú y yo lo podemos tener, Él nos ha prometido. Así que vamos a comenzar el programa. Quédate por favor, que ya iniciamos. Mateo 7:28 dice: la gente se admiraba de la doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hoy quiero abordar el tema acerca de la autoridad espiritual. He visto con usted, hemos charlado acerca de la libertad por la palabra, libertad espiritual, pero hay algo que tenemos que entender, es la autoridad. Y hoy quiero hablar sobre la autoridad espiritual. Jesús tenía ese manto de autoridad espiritual y dice que cuando Él les hablaba, la gente notaba que no solamente habían palabras, que no solamente había una doctrina, sino dice que la gente se admiraba porque les enseñaba como quien tiene autoridad. No dice que hablaba con autoridad, sino más bien como quien tiene autoridad. Y es que hoy en día una cosa la entendemos como me habló con autoridad y pensamos en alguien que está hablando con autoridad, alguien que habla en voz alta, alguien que aparenta tener el control total, pero en el reino de Dios, en el reino espiritual es diferente. El reino de Dios, cuando se habla de autoridad, es algo opuesto a lo que nuestro mundo o que nosotros estamos comprendiendo. ¿Sabe? Estoy pensando porque está muy de moda ahorita eso de los coach, del liderazgo y de todas estas cosas que se quieren establecer como para que nosotros podamos empoderarnos por encima de las circunstancias, de las adversidades, de la gente, lograr un estatus y que a veces hemos asumido esas comparaciones de otros líderes, a veces mediáticos, pero que tenemos que hacer un uso diferente de nuestra voz, de nuestros gestos, de nuestra forma de vestir para poder influenciar a la gente. Pero en el mundo espiritual no era así, es algo que estaba marcado por una bendición, una virtud dada de parte de Dios. Ahora, los líderes judíos continuamente venían a Jesús exigiéndole conocer de dónde había obtenido su autoridad. Por ejemplo, en Mateo 21:23 dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Porque había llegado a una sinagoga y hecho fuera un espíritu inmundo, algo que comúnmente hacía Cristo. Y los líderes espirituales, religiosos, allí en la sinagoga van y le dicen: a ver, momento, enséñanos tus credenciales, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Pero también notaron algo importante. Fíjese, ¿quién te dio esa autoridad? Aunque había en ellos un celo, también había una admiración. ¿Quién te dio
esa autoridad. ¿No sería maravilloso en este tiempo? Por ejemplo, yo soy padre de 3 pequeños, pronto serán adolescentes y estaré en una de las etapas algo complejas en la vida del ser humano. Y va a haber ocasiones en las que no podrá mi voz solamente influenciar en la actitud y el comportamiento de mis hijos. Platico a menudo con maestros de nivel bachillerato, pero también nivel superior, y dice, qué difícil es pararse ahora frente a unos alumnos, porque ahora nos cuestionan, y no solamente con argumentos o con posicionamientos que tienen una solidez, un fundamento, sino ahora con posicionamientos de anarquía, de solamente, si no me pones tal calificación, ¿sabes qué? Voy a rayar tu auto. Si no me haces esto, ¿sabes qué? Voy a lastimar a tu familia. Posicionamientos que no tienen una solidez. Y entonces dicen, no sabemos cómo abordarlo. Ahora, a Jesús le dicen, ¿quién te dio esa autoridad? Quisiéramos saber. Y al liderar gente, yo a veces quiero tener autoridad para decir, mire, vamos a caminar en este ritmo por el bien de nuestras vidas, de nuestras familias, pero de pronto, toco con una pared de concreto mental muy fuerte que no puedo avanzar más. Y Jesús entra una mañana de sábado común y hace una obra sobre espíritus inmundos. Y estos le dicen, ¿quién te dio esa autoridad? Ahora, a esas personas religiosas, observe usted que Jesús en el versículo 27 les dijo, yo no se los voy a decir. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Acaso el maestro no quiere que el ser humano tenga autoridad sobre las adversidades? Dice que aún a Jesús las tormentas se sometían a su voz y sus discípulos decían, pero qué sorprendente. Aún las tormentas le tienen respeto, se someten a su voz, a su autoridad. Y Jesús dijo, no se los diré. Ahora, no quiso contestarles. ¿Por qué? Porque estos líderes solamente querían observar de una manera algo con morbo, como había malas intenciones en lo profundo de su ser. Y Jesús los veía, los tomaba como en un plan diabólico y decía, no les voy a decir. Ahora, pero la verdad es que Jesús, el Hijo de Dios, sí nos ha prometido dar autoridad. ¿Sabe? A sus discípulos les dijo, toda potestad, toda autoridad que se me ha otorgado, yo se las otorgo. Así que vayan, sanen enfermos, echen fuera demonios, sí se las doy. Y en esta ocasión quiero compartir con usted. Ahora, Marcos 1:24, Jesús entró a una sinagoga en Capernaum y fue confrontado por un hombre que tenía un espíritu demoníaco. Y el espíritu demoníaco que había en el hombre gritó, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno, que has venido para destruirnos? Ahora, al igual que Jesús, él entra a una sinagoga y él sabe que esa gente no necesita más instrucciones, más doctrina, suficiente ya tienen. Pero lo que ellos necesitan es cambiar su forma de vida. Por ejemplo, en este hombre oprimido en Capernaum, pero no ha sucedido. Ahora, ¿usted cree que en su hogar sus adolescentes no saben las reglas? ¿No saben lo que tienen que hacer? Claro que sí. Solamente que se ha perdido la autoridad y ellos no quieren más hacerla. Y en eso me encuentro. Al frente yo de una congregación, a veces me pregunto que estas personas no sabrán que necesitamos reunirnos para orar y pedir la bendición de Dios, que esta gente no sabe que tenemos que leer la palabra de Dios para conocer más a Dios. Claro que lo saben, pero nos falta ese sello de autoridad que estaba en el Hijo de Dios. Y en esta charla vamos a descubrir por qué es tan complicado para los seres humanos obtenerla, pero sí se puede. Y el mismo Hijo de Dios nos ha dado algunas pautas para que nosotros podamos conocerlas. Ya regresamos. Por favor,
Díganos su nombre completo. Sara Borraes Archila. ¿Cuál es el motivo por el cual usted cree que ha sido detenida? Porque me siento culpable de la separación de mis padres. ¿Se declara usted culpable o inocente? Bueno, me sentía desde muy chiquita culpable por la separación de mis padres y siempre estuve cargando con eso, siempre me sentía que era yo la culpable por la cual ellos tomaron la decisión de divorciarse, hasta que entendí que no era mi culpa, hasta que entendí que ellos ya eran grandes, que podían tomar sus decisiones y que yo no tenía nada que ver. ¿Hay alguien que conozca que sea capaz de pagar por los errores que usted cometió? Sí. ¿Qué relación tiene usted con esa persona? Yo creo que podría decir que es todo para mí. Es mi amigo, es mi compañero y está conmigo en cada momento. Esta persona que yo creo que puede salvarme, que yo creo que puede sacarme de la situación en la que estoy en ese momento y llevarse mi culpa, se llama Jesús. Es una persona que salvó mi vida, que le dio sentido en los momentos de más oscuridad en mi vida, que yo sentía que nadie estaba conmigo, que estaba totalmente sola. Él llegó y me dio no solo su amor, no solo me devolvió mis sueños, sino que me dio un propósito. Y por eso puedo estar aquí, porque esa persona me dijo que no era más culpable, que no era mi culpa, que él siempre había estado ahí en esa situación y que él necesitaba que eso pasara para que pudiera conocerlo. ¿Tiene algo que agregar a esta indagatoria? Bueno, y a ti que me estás viendo, yo hoy quiero contarte de mi historia. Es mi caso, no sé cuál sea el tuyo. En mi caso, desde niña me sentía culpable, me sentía de pronto acusada, me sentía triste, me sentía sola. Pero mi vida cambió cuando entendí que había un hombre que había dado toda su vida por mí y por ti. Cuando entendí que Él decidió venir a este mundo a salvarnos por amor, cuando Él decidió dar su vida y cuando llegó a mi vida le dio color, le dio sentido, y yo hoy te invito para que puedas darte la oportunidad de conocer a esa persona. Así como cambió mi vida, sé que va a cambiar la tuya. Jesús reprendió al espíritu inmundo de este hombre en Capernaum y le dijo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo simplemente dice que salió. ¡Qué asombroso! Hoy hablo con usted acerca de la autoridad espiritual. Terminaba el bloque anterior y le decía: ¿acaso la gente en tu hogar no saben, tus hijos, las disciplinas y lo que deben de hacer? Claro que lo saben, pero simplemente hemos perdido esa virtud, ese manto de autoridad. Ahora, en la sinagoga, ¿acaso ese espíritu inmundo no sabía que debía estar fuera de ese hombre? Claro, estaba en un lugar sagrado, por así decirlo, pero simplemente él se había impuesto porque había carencia de autoridad en ese lugar, y los líderes religiosos ya no enseñaban más que doctrinas, pero no había en ellos el manto, el cobijo, la potestad que Dios quiere entregar a los seres humanos. Ahora, Jesús simplemente le dice: cállate y sal fuera, y se va. ¿A poco no le gustaría a usted llegar a sus adolescentes y decir: hijo, haces esto, punto? Y ellos dijeran sin chistar: sí, claro. Eso es algo que anhelamos. Ahora, cuando los religiosos vieron esta escena, dijeron: ¿qué es esto? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Ahora, yo no puedo a veces mandar a mis 3 pequeños a hacer sus labores.
Y los líderes religiosos decían, mira, nosotros tanto insistimos que la gente venga a tiempo a la sinagoga, y son gentes religiosas que se creen santas y no nos obedecen. Y Jesús viene y aún a los demonios los manda y ellos obedecen. Ahora, aquí entra una pregunta. ¿Yo tengo autoridad? Tú te puedes hacer esta pregunta en tu hogar. ¿Yo tengo autoridad? Ahora, ¿cómo está la autoridad espiritual en nuestro hogar? Creo que vivimos unos índices de impotencia. Esa es la realidad. Cuando sentimos que no podemos influenciar con nuestras palabras, nada casi, en nuestros hogares, en nuestros colegios, en el gobierno, en el municipio, en la empresa. Aún lo veo en los coaches, en los entrenadores, en los deportes, y nos sentimos impotentes. Quizá hay alguno de ustedes, padres de familia, ya no sabe cómo tratar situaciones complejas de rebelión en sus hogares porque sus hijos les cierran la puerta. Y no me estoy refiriendo a las puertas del dormitorio, de la casa, sino a las puertas de su mente, de su corazón. Cuando usted da una instrucción y los hijos dicen, está bien, pero ellos están decididos a no obedecer lo que usted está diciendo. Y nos sentimos impotentes. Pero quiero establecer la primera pauta para usted empezar una vida de autoridad. Y se llama nuestro cuarto de oración, el lugar secreto de oración. Porque aunque nuestros hijos nos puedan cerrar las puertas de su mente y de su corazón, de su voluntad, nosotros tenemos un acceso al lugar secreto de la oración donde podemos abrir esas puertas con la autoridad espiritual. Quizá usted dice, es que yo no soy Jesús, yo no tengo esa divinidad. Si nos comparamos con Jesús, nada tengo que hacer. Pero el hombre inmundo en Capernaum, el espíritu inmundo, dijo, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno. A Jesús todos lo conocían en esa región porque era un chico normal, común, vestía igual. Era el chucho de Nazaret, el jovencito del pueblo, el hijo del carpintero. Y de pronto él comienza su ministerio y comienza a hacer sanidades, como dice Hechos, y a libertar a los oprimidos y a hacer beneficios al ser humano. Y de pronto cuando entra en una esfera espiritual, la gente dice, es Jesús. Y los espíritus inmundos dicen, es Jesús de Nazaret. O sea, es como tú dijeras, de Tlaxiaco. O sea, lo siguen viendo en el mismo plano de un ser humano. Sin embargo, aunque era un hombre de carne y hueso, ejerció autoridad espiritual, aún sobre todo poder demoníaco. Y le dijo a sus discípulos, Mateo 10:1, llamó a sus discípulos y les dio toda autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, la verdadera autoridad espiritual, ¿cuál es? El mundo nos dice, afírmate, utiliza el poder a través de la intimidación, haz contacto visual, usa el lenguaje corporal, mira a los ojos fijamente, pon tus propias necesidades por encima de ello, posturas de autoridad. Pero sabe, Jesús va por el otro lado. El salmista dice, tu diestra me sustentó. Hablando del Padre, tu diestra me sustentó y tu bondad me ha engrandecido. Dice el salmista, lo que yo soy ahora, un pastorcito de ovejas hace algunas décadas, dice, tu diestra, tu mano derecha me levantó. Aquí estoy en tu mano derecha. ¿Sabe? Aquí estoy en tu mano derecha, pero sabes, Dios, reconozco que tu bondad es la que me ha hecho prominente. Me ha dado el cobijo de la autoridad. Todo proviene del Padre.
Y ese es el fin de la autoridad espiritual, no imponernos solamente para propios beneficios, sino un reconocimiento total a Dios, pero para que nosotros podamos hacer huir a Satanás, todo espíritu inmundo que atormenta nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra comunidad. Y ¿sabe cómo obtenemos autoridad espiritual? Hay algo que hablé la semana anterior, que era permanencia en la palabra, conocer el Logos de Dios, las Santas Escrituras. Pero hoy estoy agregando dos ingredientes más a esta maravillosa mezcla. Es el ayuno y la oración. Y cuando los discípulos no pudieron echar fuera a un espíritu inmundo de un adolescente, Jesús les dijo: este género, este tipo de espíritu no sale sino con oración y ayuno. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Kalimba y me gustaría platicarte un poco cómo conocí a Cristo. La verdad es que yo sentí que yo no tenía carencia alguna, me sentía bien, tenía una vida feliz. No todo era perfecto en mi vida, pero era una persona feliz que creía que con solo creer en Dios bastaba. Y alguien se me acercó un día y me dijo: ¿pero lo conoces o solamente has creado al Dios que tú quieres? Cuando decidí conocerlo, descubrí muchas otras cosas, descubrí cosas de mí. Descubrí que yo no tenía una relación con Dios y que incluso me era imposible tener una relación con Dios porque mi pecado, mis errores, mis transgresiones trababan e impedían que yo tuviera una relación con Él. Nuestro Dios y el cielo al que queremos ir es un cielo perfecto. Y para poder entrar necesitaríamos también ser perfectos, pero esto es imposible, porque nosotros somos seres imperfectos. Pero en la gracia de Dios y en su eterna misericordia y amor por nosotros, Él mandó a su Hijo a pagar por nosotros. Porque al final del día, para poder entrar con Él y para poder tener una comunión con Él, necesitamos estar limpios. Toda esta limpieza proviene de Jesucristo, proviene de su sangre, proviene de su crucifixión, proviene de su sacrificio por nosotros. Él pagó por nosotros para que nosotros ya no tengamos que pagar, para que estos pecados, estos errores, estas transgresiones sean limpias. Gracias a eso yo comencé a tener una relación con Dios y de ahí en adelante cambió mi vida. A mí me gustaría orar contigo de la misma manera que oraron conmigo para aceptar a Cristo, aceptar esta paga y poder llevarte a que conozcas a Dios, al verdadero Dios, y tengas una relación real con Él. Voy a decir unas palabras y te invito a que las repitas si quieres conocer a Dios y tener una relación con Él. Y lo más importante es que las repitas desde el fondo de tu corazón. Amado Padre, te doy gracias por el sacrificio que hiciste por mí. Me acepto como pecador. Acepto que han sido estos pecados los que han evitado que tú y yo tengamos una relación y los que me separaban de ti y me condenaban eternamente. Padre, yo recibo y acepto a Cristo como mi Salvador y como mi Señor. Y te agradezco por este sacrificio. Quiero pedirte que entres a mi vida y que tu Espíritu guíe mi vida de ahora en adelante y pueda tener una relación contigo para siempre. En nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Espero que hayas tomado esta decisión y que cambie tu vida como cambió la mía. Que Dios te bendiga. ¿Cuán a menudo usted toma un tiempo para orar y para ayunar? Hoy hablo con usted acerca de la autoridad espiritual. Estamos viviendo unos índices altísimos de
anarquía, de oposición a la autoridad. Y usted como padre de familia, madre de familia, profesor en un colegio, gerente en una empresa, director del fútbol en un colegio, tantas áreas. Igual, un líder religioso en una iglesia. Usted necesita ejercer autoridad, porque a través de la autoridad se establece un gobierno, y a través del gobierno viene el progreso, viene el bien, se eleva la calidad de vida. Ahora, cuando los discípulos no tenían poder contra el enemigo, Jesús les dijo que hay un género, hay un tipo de potestad que no sale más que con oración y ayuno. Y en este bloque hablo acerca de cómo obtenemos autoridad espiritual. ¿Por qué necesitamos ayunar? Mire, ayunar no es torcerle la mano a Dios. Ayunar es quitar esta carne de en medio para que Dios pueda obrar en mi corazón, en mi vida. Él desea que nuestro corazón esté completamente en armonía con Él. Escuchaba hace unos días la declaración de una persona, contaba acerca de un hombre que pasó bastantes crisis espirituales, y cuando él comienza a tener victoria, él dice: nunca he visto a un hombre con autoridad espiritual que coma 7 días a la semana. Sabes, debes de estar dispuesto a ayunar y a orar, y entonces comienza a venir la autoridad espiritual a tu vida. Mire, el programa anterior hablaba acerca de autoridad por la palabra de Dios. Jesús echó fuera a Satanás en la tentación en el desierto solamente mencionando la palabra de Dios. Él la conocía y la comenzó a aplicar, y surtió un efecto. Pero cuando él baja de la montaña, dice que encontró un hombre apesadumbrado porque trajo a su hijo, un joven, a que sus discípulos echaran fuera un espíritu inmundo. Y el hombre dice esto: maestro, traje a mi hijo que está atormentado por un espíritu inmundo. Y el espíritu inmundo en ocasiones lo echa en el fuego, otras veces lo trata de ahogar en el agua, pero tus discípulos no pudieron. Y Jesús dice que llegó y en un instante echó fuera al demonio. Ahora, estos discípulos están sorprendidos como los líderes religiosos, ¿cómo le hizo? Y Jesús dice: hay una clase de principado, de potestad o de gobernador de las tinieblas que no lo expulsamos con palabras, con una mirada penetrante, con unos gritos ahí, sino que lo echamos obteniendo autoridad espiritual en un área secreta, a través del ayuno y la oración. Ahora, este padre, no creo que su hijo comenzó de la noche a la mañana a esta etapa, sino que en el momento de su desesperación Él lo trae a sus discípulos. Es un padre que está desesperado. ¿Y cómo comienzan estos sucesos? Yo puedo imaginar que el pequeñito a lo mejor era un hijo único o un hijo consentido, y un buen día el niño hizo una berrinche y se tiró al suelo. El padre dijo: levántate, y el niño se hizo sus berrinches. Pero pasó el tiempo y no hizo el padre mucho por corregirlo. Cuando tenía unos 7 años, le cuenta: y maestro, cuando tenía 7 años, el niño le hablé fuerte y se me privó. Se me quedó ahí privado y me espanté mucho. Pero cuando tenía 13 años, él me dijo que me quería pegar. Y me levantó la mano para pegar y yo le tenía miedo. Pero poco a poco las cosas fueron creciendo, y un momento él comenzó a actuar de una forma tan desconocida, y un día apareció que de pronto estaba en el estanque de agua ahogándose. Yo dije: ¿qué te pasa? Pero él ya estaba fuera de sí. Otra ocasión, allá en el fogón donde cocina mi esposa, estaba tirado en el fuego y lo rescaté. Y nuevamente vi sus ojos que ya no eran los de él. Estaba fuera de sí. Y entonces percibí que un espíritu inmundo lo tenía. Y Jesús le dijo: efectivamente es así. Cuando nosotros dejamos lugar a la anarquía, a la rebelión, Satanás encuentra una puerta amplia para entrar en esa vida y hacer lo que él quiere. Por eso, Padre, no podemos dar tregua
a la rebeldía, a la anarquía. Pero tampoco estoy hablando de un autoritarismo. No estoy refiriéndome a un régimen ahí en el cual imponemos a base de amenazas lo que queremos hacer. Estoy hablando de esa autoridad espiritual que obtenemos del mismo Padre. Y Jesús dijo, vas fuera, y echó fuera ese espíritu inmundo. Ahora, leemos la palabra de Dios, oramos y ayunamos. Ahora Jesús dice en Juan 14:30, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Y a eso debemos de llegar, echar fuera a Satanás de nuestros hogares, de nuestras vidas. No dejarle nada que tenga de nosotros, ni un pensamiento, ni un huequito, ni una tregua, lo echamos fuera. Y el apóstol Pedro, un hombre de carne y hueso, dice que iba con Juan rumbo al templo para orar, y había un hombre cojo de nacimiento, y él le tomó la mano, le miró a los ojos y le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levantó en el nombre de Jesús de Nazaret. Los espíritus reconocían en la historia de Capernaum que le relaté a Jesús de Nazaret. El enfermo en la puerta de la Hermosa reconoce a Jesús de Nazaret, el nombre Jesús de Nazaret, pero mencionado por Pedro. Que Pedro encarna el principio de la autoridad para la iglesia. Sobre esta piedra, Pedro, edificaré mi iglesia. Autoridad. Ahora hay algo curioso, que cuando este hombre entra saltando al templo, los líderes religiosos dicen, ¿con qué potestad o en qué nombre haces esto? ¿Sabes? Siempre que se manifiesta la autoridad y el poder de Dios, Satanás echa el grito, pega el grito en el cielo. ¿Por qué? ¿En qué nombre estás haciendo? Y Pedro menciona en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Así que le animo. Esta charla es breve, pero le abre un poquito el panorama. Y sí, hay una puerta para la autoridad, para que el bien, la bondad permanezcan en nuestros hogares, y lo obtenemos en el lugar secreto. Medite la palabra de Dios, pida a Dios en oración que Él invista de esa autoridad, pero también tome tiempo para el ayuno, en el cual usted hace a un lado esta carne, estos pensamientos y los deseos, y deja que el Padre pueda obrar en usted y le capacite con unas palabras especiales. Gracias por estar en esta charla. Le veo en la siguiente transmisión de El Refugio Iglesia Cristiana. Hasta la próxima.